¿Qué más, gente? Bienvenidos a otro episodio de Certi Guía Tech. Hoy vamos a hacer algo que muchos han estado esperando. Vamos a abrir la caja negra de la IA y a mirar el motor que impulsa el Deep Learning moderno. Así es, Alejo. En episodios anteriores tratamos los modelos de Machine Learning como herramientas que reciben datos y producen una salida. Pero hoy nos vamos a meter bajo el capó. Vamos a explorar la arquitectura inspirada en el cerebro humano que ha permitido los avances más significativos de la IA, las redes neuronales. Y para entender una red compleja, primero debemos entender su componente más básico, la célula cerebral que lo inició todo. Hoy vamos a conocer al abuelo de las neuronas artificiales, el perceptrón. El perceptrón es la forma más simple de una neurona artificial. Fue inventado en 1957 y es el bloque de construcción fundamental de las redes neuronales. En esencia, un perceptrón es un clasificador binario, una unidad simple que toma varias entradas binarias y produce una única salida binaria, ya sea un 0 o un 1. Para entenderlo, usemos una analogía del día a día. Tomar una decisión simple de voy o no voy. Imagina que estás decidiendo si sales a correr. Ok, ¿qué factores consideraría? Podrías pensar en varios factores. ¿El clima está bueno? ¿Sí o no? ¿Tengo suficiente tiempo? ¿Sí o no? ¿Me siento con energía? ¿Sí o no? Claramente. Y no todos los factores pesan lo mismo. Para mí, el clima es lo más importante. Exacto. En tu mente, le asignas un peso a cada factor según su importancia. Luego sumas los pros y si el total supera un cierto umbral mental, decides salir a correr. Salida igual a 1. Si no, te quedas en casa. Salida igual a 0. Entendido. Entonces, el perceptrón simplemente formaliza ese mismo proceso de forma matemática. Correcto. Y funciona en 4 pasos muy sencillos. Paso 1. Recibe entradas. El perceptrón toma uno o más valores de entrada. Por ejemplo, entrada 1 igual a 1, el clima está bueno. Entrada 2 igual a 0, no tengo tiempo. Paso 2. Aplica pesos. Cada entrada se multiplica por un peso correspondiente, que representa su importancia. Por ejemplo, peso 1 igual a 0.7. El clima es muy importante. Peso 2 igual a 0.3. El tiempo es menos importante. Y ojo, esta es la parte que el perceptrón aprende. Todo el proceso de entrenamiento se trata de encontrar los pesos óptimos. Paso 3. Suma. Todos los valores de entrada ya ponderados se suman para producir un único valor. En nuestro ejemplo, la suma sería 1 por 0.7 más 0 por 0.3, que es igual a 0.7. Y finalmente, paso 4, función de activación. Esa suma ponderada pasa a través de una función de activación, que en el perceptrón clásico es simplemente una función de paso que la compara con un umbral predefinido. Si la suma es mayor que el umbral, el perceptrón se dispara y da como resultado un 1. Si no, da un 0. Si nuestro umbral de decisión es 0.5, como nuestra suma de 0.7 es mayor, la salida es 1. Salimos a correr. Pero Alejo, ¿cómo aprende exactamente a ajustar esos pesos? Es un proceso iterativo, muy simple. Empieza con pesos aleatorios, hace una predicción, la compara con la respuesta correcta y, si se equivoca, ajusta ligeramente los pesos para acercar la salida a la respuesta correcta. Repite este proceso una y otra vez con todos los datos de entrenamiento hasta que los pesos se optimizan. Suena poderoso, pero tiene una limitación muy famosa, ¿no? Totalmente. Un perceptrón por sí solo puede resolver problemas que son linealmente separables. Esto significa que solo puede clasificar datos que se pueden separar con una única línea recta. Por ejemplo, puede aprender fácilmente funciones lógicas como AND u OR, porque si graficas sus posibles resultados, puedes trazar una sola línea para separar los ceros de los unos. ¡Exacto! Pero hay un problema que no puede resolver. El problema XOR, o OR exclusivo. Si graficas los resultados de XOR, es imposible separarlos con una sola línea. Necesitarías 2.
Y esta limitación fue un gran obstáculo en la investigación de la IA durante años, hasta que llegó una idea revolucionaria. La idea fue, ¿y si apilamos perceptrones en capas? Y así nació el perceptrón multicapa, que es la base de las redes neuronales modernas. Al apilar estos perceptrones, creamos una red neuronal artificial, un ANN. Es un modelo computacional inspirado en la estructura y función del cerebro humano, compuesto por neuronas artificiales o nodos, organizadas en capas. Una red neuronal típica tiene 3 tipos de capas. La primera es la capa de entrada, input layer. Es el punto de entrada de los datos. No realiza ningún cálculo, simplemente pasa los valores iniciales. Tiene un nodo por cada feature o característica de entrada. Luego vienen las capas ocultas, hidden layers. Estas son las capas intermedias, donde ocurre la mayor parte de la computación y el aprendizaje. Una red puede tener una o muchas capas ocultas, y cada capa puede tener cualquier número de nodos. Y la función de estas capas ocultas es increíble. Cada capa aprende a reconocer patrones progresivamente más complejos. En reconocimiento de imágenes, la primera capa podría aprender a detectar bordes, la segunda a combinar esos bordes en formas como ojos u orejas, y una tercera a combinar esas formas para detectar una cara. Esa habilidad de aprender una jerarquía de características es lo que les da tanto poder. Finalmente, tenemos la capa de salida, output layer. Esta es la última capa y produce la predicción final del modelo. El número de nodos aquí depende del problema. Para regresión, suele ser un solo nodo. Para clasificación binaria, también uno. Y para clasificación multiclase, un nodo por cada clase. Y por supuesto, todo está interconectado. Las líneas que conectan los nodos representan el flujo de información y cada conexión tiene un peso asociado que determina la fuerza de la conexión. Entrenar una red neuronal es, en esencia, el proceso de ajustar automáticamente estos millones de pesos. Ok, tenemos la arquitectura, pero cuando la creamos, los pesos son aleatorios, así que sus predicciones son puro azar. ¿Cómo pasa de adivinar a ser precisa? Aprende a través de un ciclo que se repite millones de veces. Hacer una predicción, medir el error y corregir sistemáticamente sus errores. Este ciclo que llamamos entrenamiento tiene 3 componentes clave que trabajan juntos: la función de pérdida, la retropropagación y las funciones de activación. Empecemos por la función de pérdida, loss function. Para poder aprender, la red primero necesita saber qué tan equivocadas están sus predicciones. Exacto. Una función de pérdida es una función matemática que mide la diferencia entre la predicción del modelo y la etiqueta real del ground truth. Calcula un número, llamado pérdida o error, que cuantifica qué tan mala fue la predicción. La idea es simple. Una pérdida alta significa que la predicción estuvo muy lejos de la respuesta correcta. Una pérdida baja significa que estuvo muy cerca. El objetivo de todo el entrenamiento es minimizar esta función de pérdida. La analogía de jugar a frío o caliente es perfecta. El feedback de más caliente o más frío es tu función de pérdida guiando tus pasos. Una vez que la red conoce su error, necesita una forma de corregirlo. Y aquí es donde entra el algoritmo central del aprendizaje profundo, la retropropagación. ¿Y qué hace exactamente? La retropropagación es, en esencia, un algoritmo de asignación de culpas. Propaga el error total hacia atrás a través de la red, desde la capa de salida hasta la de entrada, y en el camino calcula la contribución de cada peso individual a ese error total. Ah, ya veo. El algoritmo pregunta, del error total que acabamos de calcular, ¿qué tanta culpa tuvo este peso en específico? Los pesos que contribuyeron mucho al error se modificarán significativamente, y los que tuvieron poco impacto se cambiarán solo un poco o nada. Exacto. El proceso completo es: 1. Pase hacia adelante, forward pass. La red hace una predicción. 2. Cálculo de la pérdida. La función de pérdida mide el error. 3. Pase hacia atrás, backward pass. La retropropagación calcula la culpa de cada peso.
4. Actualización de pesos. Todos los pesos se actualizan simultáneamente en la dirección que minimiza la pérdida, usando un optimizador como el descenso de gradiente. Y todo ese ciclo se llama una época. Al repetirlo miles de veces, la red desciende por el paisaje de la función de pérdida hasta encontrar el conjunto de pesos que resulta en el mínimo error posible. Mano, nos falta un componente crucial en este proceso, las funciones de activación. Ya las mencionamos con el perceptrón, pero en las redes modernas son aún más importantes, ¿Por qué son tan importantes? porque introducen la no linealidad en la red. Sin funciones de activación o con una que sea puramente lineal, una red neuronal, sin importar cuántas capas tenga, se comportaría como un simple modelo de regresión lineal. Solo podría aprender relaciones en línea recta. Y el mundo real está lleno de patrones complejos y no lineales. El precio de una casa no aumenta en una línea recta perfecta con sus metros cuadrados. Exacto. Las funciones de activación introducen las curvas necesarias para que la red pueda aproximar cualquier función compleja. Después de que una neurona calcula su suma ponderada, la función de activación decide qué señal enviar a la siguiente capa. Las más comunes hoy en día son ReLU, la más popular para capas ocultas por su eficiencia, Sigmoid, a menudo usada en la capa de salida para clasificación binaria, y Softmax, para clasificación multiclase. Clarísimo. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuándo una red neuronal se convierte en un modelo de deep learning? La distinción es sorprendentemente simple, pero es la que ha impulsado la revolución de la IA. El deep o profundo en deep learning se refiere a la profundidad de la red. Aunque no hay un número estricto, una red con más de una capa oculta generalmente se considera una red neuronal profunda. Y ya vimos por qué la profundidad importa. Permite el aprendizaje jerárquico de características, descomponiendo un problema complejo en pasos más pequeños y manejables. Para cerrar, hablemos de una decisión de diseño clave. ¿Cómo se conectan los nodos entre las capas? Esto se conoce como la densidad de la red. La arquitectura más común es la de capas densas o dense layers o capas totalmente conectadas. Aquí, cada nodo de una capa está conectado a todos los nodos de la capa anterior. Esto asegura que toda la información de la capa anterior esté disponible para cada nodo de la capa actual. Son excelentes para propósitos generales, pero tienen un número muy alto de parámetros o pesos, lo que las hace computacionalmente costosas y aumenta el riesgo de overfitting si la red es muy grande. Y la alternativa son las capas dispersas o sparse layers, donde no todos los nodos están conectados a todos los nodos de la capa anterior. Hay conexiones faltantes de forma intencional. El ejemplo más famoso de esto son las capas convolucionales que se usan en las redes neuronales convolucionales, o CNNs, para procesar imágenes. ¿Y cómo funcionan? En una capa convolucional, un nodo solo mira un pequeño parche localizado de píxeles de la imagen a la vez, no a toda la imagen. Esto tiene todo el sentido del mundo. Un nodo que intenta detectar la esquina de un ojo no necesita ver los píxeles del fondo de la imagen. Esta conectividad dispersa y especializada hace que las redes neuronales convolucionales sean increíblemente eficientes y efectivas para aprender jerarquías de características espaciales en las imágenes. Alejo, hoy sí es que le metimos el bisturí al cerebro de la IA, desde la simple neurona perceptrón hasta las complejas arquitecturas de deep learning. Totalmente. Espero que nuestros oyentes ahora tengan una idea mucho más clara de cómo una red neuronal realmente piensa y aprende a través de ese ciclo de predicción, cálculo de error y retropropagación. Entender estos fundamentos es clave para poder diseñar y entrenar modelos efectivos en el futuro. Con esto, cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. No se pierdan el próximo capítulo de Certiguía Tech, donde seguiremos explorando este mundo fascinante. ¡Hasta la próxima!